índices compuestos tipo, por ejemplo, CPOD o IGDAS, que ya tienen más, digamos, más parámetros que tenemos que ir incluyendo en las fórmulas y dependiendo de su acción, pues ir viendo si va a sumar, va a multiplicar, va a dividir o qué es lo que va a representar dentro de la fórmula que nosotros podamos realizar. ¿De acuerdo? Antes que eso, antes que empezar a desarrollar los estadísticos de resumen, quiero conversarles también otra de las formas más importantes que tienen que ver con la elaboración de gráficos para, para mostrar nuestros resultados, ¿no? Nosotros ya hablamos de las tablas de frecuencia que vendrían a ser, digamos, la parte inicial o la parte de donde nosotros vamos a sacar los datos para poder estructurar tal o cual gráfico que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos saber para realizar un buen gráfico? A ver, primero el hecho o la forma técnica, la forma académica de elaborar un gráfico es bastante amplio. De hecho, hay una materia enterita dentro de la carrera de estadística que se llama gramática o de matemáticas, ni siquiera de estadística, sino de matemáticas en general, que se llama la gramática de gráficos, en donde nosotros vamos a ir aprendiendo cómo nosotros vamos a utilizar los datos, cómo nosotros vamos a interpretar la estructura de los datos con la que nosotros estamos trabajando, sí, en base de una gramática que es básicamente aplicar ciertas reglas a la construcción de los gráficos. ¿De acuerdo? Como les digo, esto es una cosa súper interesante. Si es que a alguien le interesa, bueno, yo les recomiendo que lean porque realmente ustedes van a aprender muchísimo del uso de colores. Esto es la base del marketing, por ejemplo, de cosas del marketing, de cómo ustedes pueden elaborar, inclusive en hasta mejores prompts para hacer inteligencia artificial. Es algo bastante interesante, ¿no? Si es que a alguien le interesa, yo les puedo dar libros. Lastimosamente esto no está dentro del capítulo de bioestadística, porque como les digo, es bastante largo y bastante laborioso, pero lo que sí vamos a ver aquí son las partes básicas de la elaboración de cada una de las reglas que nosotros tenemos que tener para entender de forma general cómo construir gráficos de forma adecuada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como siempre, en cualquier cosa que nosotros hagamos en estadística, es el tipo de respuesta que nosotros vamos a obtener, el tipo de dato que nosotros vamos a tener. Entonces, eso luego de haber aprendido a realizar las operaciones de la operacionalización de las variables, nosotros ya podemos saber cuándo son cuantitativos, ya debemos saber cuándo son cualitativos, si son ordinales, nominales, discretos, continuos, de intervalo, de razón, de lo que sea. Nosotros ya conocemos eso. Primero tenemos que localizarnos entonces para saber qué gráfico hacer en el tipo, en el rol de la variable con la que nosotros vamos a trabajar, ¿no? En el tipo de variable con el que nosotros vamos a trabajar. Rol y tipo. ¿Por qué tipo? Porque nosotros primero tenemos que saber qué tipo de variable es con la que nosotros estamos trabajando, general, ¿no? Si es cualitativa, cuantitativa. Primer filtro, ¿sí? Segundo filtro, el rol. ¿Por qué? Porque yo cuando sepa el rol de la variable, directamente voy a saber en dónde voy a poner X y en dónde voy a poner Y. ¿Estamos claros? ¿Sí? Listo, entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con variables cualitativas, ¿sí? Si nosotros queremos saber, por ejemplo, cuántas personas son de diferente tipo de sangre, a cuántas personas pertenecen a las 14 etnias que reconoce nuestra Constitución, si nosotros queremos saber cuántas personas son de diferentes religiones, etcétera, etcétera, todas esas respuestas van a entrar dentro del índole de variables cualitativas, aunque las podamos contar, siguen siendo cualidades. ¿Por qué digo esto? Porque yo voy a poner una cualidad dentro del eje X
y en función de las cantidades que tengan cada una de estas, vamos a tener su altura proporcional. Es decir, en los diagramas de barras, que es el primer gráfico que les estoy mostrando aquí, si ven ese puntito rojo, se mueve ahí. Sí. Perfecto. En este gráfico que les estoy mostrando acá con el indicador es que básicamente nosotros vamos a poner las variables cualitativas o los niveles de la variable cualitativa, que es mejor explicado así, lo vamos a poner en X y en Y nosotros lo vamos a subir tomando en cuenta las alturas proporcionales a las frecuencias que nosotros tengamos. Es decir, si yo, por ejemplo, esta es religión, no sé, son los cristianos, pues hay esta cantidad de cristianos. Aquí estará la palabra cristianismo y aquí estará el número de personas que representan el cristianismo. Aquí estarán los musulmanes, aquí estarán los, no sé, los budistas, acá estarán, no sé, no tengo idea, además, ¿no? ¿Qué podrá ser? Los judíos, las religiones que sean. ¿De acuerdo? Segunda cosa, segundo gráfico, de diagramas y sectores, ¿sí? Aquí el área de cada modalidad es proporcional al porcentaje que tengamos, es decir, a la frecuencia relativa porcentual que nosotros vayamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, cuando yo quiero hablar de proporcionalidades, y esto es muy importante porque la única vez que ustedes deberían utilizar este tipo de diagramas de sectores o gráfico de país o lo que sea, es cuando ustedes vayan a mostrar diferencias en las proporciones. Es decir, si yo este mismo diagrama de barras digo, el porcentaje de personas que ejercen la religión del cristianismo es esta de acá. Esta de acá serán los protestantes, estos de acá serán los judíos, estos serán los chiitas y estos serán los musulmanes. ¿De acuerdo? Todo esto primero debería sumar 100%. Acordaránse muy bien de esto que es muy importante. Hay veces que me presentan este tipo de gráficos en donde suman menos o más de 100%. Ahí estamos con un problema porque ya tendrían ustedes una nota baja en sus trabajos y en cualquier cosa que ustedes hagan. ¿De acuerdo? Acordarse siempre que la suma de los componentes de los diagramas de sectores siempre tienen que, ¿sí?, ver o sumar o ser igual a 100%. Si hacen con frecuencia relativa a 1, si hacen con frecuencia relativa porcentual, pues será a 100%. ¿De acuerdo? Tenemos los pictogramas, lo mismo que los diagramas de barra, pero acá en vez de poner solo una barra, ustedes pueden poner un gráfico, ¿no? Este gráfico, por ejemplo, demuestra el porcentaje o la cantidad de personas que se van, ¿sí? No, a ver, esto es el medio que usan determinadas personas para ir a la escuela, al colegio. ¿De acuerdo? Aquí tienes un porcentaje que se va en carro, que está determinado por esto, un porcentaje que se va en bicicleta, que es un poquito más, las personas que caminan, que es un poquito más, y las personas que se van en bus, que es parecido a la cantidad de personas que se van en carro. ¿De acuerdo? Simplemente es alzar los diagramas de barras, pero en vez de poner las barras van a poner un dibujo o alguna cuestión. De acuerdo, ustedes no sé si serían hombres, mujeres, podrían poner la cantidad aquí de manes con terno y acá, sin llegar a ser, sin llegar a ser segregacionista ni nada, pero podrían poner aquí alguien con un vestido, por ejemplo. De acuerdo. Luego tenemos los castogramas, ¿sí? Los castogramas se usan los gráficos realizados sobre mapas. Por ejemplo, ustedes, como es el caso, ustedes quieren hacer una investigación sobre cuál es el país con mayor ingreso del Producto Interno Bruto por exportaciones, que es el caso de este gráfico de acá. Ustedes pueden ver que las personas, o los países, mejor dicho,
que tienen coloración más oscura son los que más Producto Interno Bruto produce por exportaciones, mientras que los colores más claros son los que menos producen. Entonces aquí tendrías, por ejemplo, Hola, mi en amor. este caso que Sí, Brasil es el que más tiene de Producto Interno Bruto, Ecuador más o claro, mi amor, menos ¿qué pasó? está en un espacio medio, mientras que Bolivia, no sé si es que es Bolivia esto, Paraguay, no sé, Ya, no le veo bien, pero en este caso, este que está aquí blanco sería el que menos ingreso por exportaciones tendría. ¿De acuerdo? ya. Igual, acá hay cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, si es que para cosas buenas yo puedo utilizar este Ya, mi tipo de amor, ¿dónde colores, estamos? azul y todo, pero si yo, por ejemplo, quisiera ver cuál es la Vale, salgo de mayor, clases y busco ya, porque eh, estoy en vivo. en dónde afectó Ya, mi más amor, listo. el COVID, por ejemplo, yo podría Vale, poner cariño. la, Ahí, cuál amor. fue la prevalencia de la enfermedad por cada país. ¿Sí? Aquí ya cambiaría los colores, ya no serían azules, sino irían al rojo, en donde los colores amarillos, que irían de amarillo más pálido, hasta rojo serían los amarillos más pálidos los que menos tendrían el problema del COVID, y el rojo vendría a ser el país con más cantidad de prevalencia por COVID. No, esos son códigos que hay que tener muy en cuenta cuando nosotros vayamos a elaborar este tipo de análisis. ¿De acuerdo? Claro, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Me responden, por favor? Ninguna vez. Dale, sigo entonces. Vamos entonces a las cuantitativas. ¿Ya? Tanto en las discretas como en las continuas, ustedes van a tener los mismos tipos de gráfico, ¿no? Aquí básicamente tenemos tres tipos de gráficos que son los más utilizados. Sí, primero el diagrama de barras. Aquí hay que tener claro que en las discretas nosotros vamos a tener valores enteros, sí, valores enteros que salen de cuenteos y de conteos, perdón, y variables continuas que salen de mediciones, ¿no? Acá en el diagrama de barras hay que tener en cuenta que el eje X es discreto y la altura de la barra representa cada valor, que es algo parecido al diagrama de barras de las cualitativas que vimos antes, ¿de acuerdo? Mientras que en las continuas el eje X es continuo y la altura de la barra representa el conteo que nosotros vayamos a hacer en cada uno de los intervalos que nosotros hayamos hecho en la tabla de frecuencias. Esto es una diferencia importante, ¿sí? Luego, para el polígono de frecuencias, los dos son iguales. Se construyen uniendo mediante segmentos los puntos medios de cada clase. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí para construir un polígono de frecuencia? ¿Sí? Cuando nosotros ya vamos a tener nuestra tabla de frecuencia, primero nosotros tenemos que saber el número, ¿sí? El número de intervalos. ¿De acuerdo? Eso ya nosotros lo calculamos con la raíz cuadrada. Bueno, ustedes ya saben, con la raíz cuadrada o con la ley de Sturges, ¿no? Acá, por ejemplo, me salen que yo tengo 5 intervalos. ¿De acuerdo? Aquí tengo el primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué necesito saber? Luego de saber esto, yo necesito primero conocer las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias absolutas de cada una de estos datos, ¿sí? Me salió aquí con minúscula. Las frecuencias absolutas de cada uno, es decir, cuánto tiene el primer intervalo, cuánto tiene el segundo, cuánto tiene el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, el primer intervalo tiene 2, el segundo intervalo tiene 1, el tercer intervalo tiene 4, el cuarto intervalo tiene 3 y el quinto intervalo tiene 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los intervalos, las frecuencias por intervalo y después lo que nosotros necesitamos saber es la amplitud. ¿Sí?
La amplitud a nosotros nos va a dar el tamaño de cada uno de los intervalos. En este caso, las amplitudes todas son iguales. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la amplitud del primer intervalo, que es de 2, la amplitud del segundo intervalo, que es de 2, hasta llegar al último. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tuviera que en el tercer intervalo tengo una amplitud de 4, por ejemplo? Todo mi intervalo sería este de aquí. Estamos. Entonces acá, en mi polígono de frecuencia, tendría estos dos valores del mismo lugar. Estos serían el doble de los anteriores y este sería, pues, la mitad de este de aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Con eso nosotros damos. El cuarto es determinar, ¿sí?, las marcas de clase. ¿Se acuerdan que yo les decía? Siempre ustedes tienen que utilizar o tener claro cuál es la marca de clase, porque de ahí nosotros vamos a construir las distribuciones de nuestros datos. Entonces, ¿cuál es la marca de la clase? Sí, de cada uno de los intervalos voy a coger el valor mínimo, que es este de aquí, el valor máximo, les voy a sumar los dos y voy a sacar el promedio. Básicamente, la marca de clase vendría a ser la mitad de cada uno de los intervalos con los que yo estoy trabajando, ¿no? En este caso vamos a coger que este sea del doble, entonces sería acá, ¿sí? Y acá pues sería este de aquí. Y con eso nosotros podemos de alguna forma construir nuestras distribuciones, que son simplemente unir los datos que tenemos acá. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nadie me responde, sigo. Diagrama de cajas, ¿sí? Tanto para los discretos como para los continuos. Este gráfico es nuestro gol estándar para cualquier análisis con datos cuantitativos que nosotros podamos tener, ¿sí? Este gráfico de aquí describe la centralidad de los datos, describe su dispersión y describe la forma o la simetría de los datos con los que nosotros fuéramos a trabajar, ¿sí? Este gráfico se construye con 5 números, que se llaman los 5 números de Tukey. Anotarán. Estos 5 números representan lo siguiente. Valor mínimo. ¿Sí? Valor mínimo. Es este valor de aquí. ¿Estamos? Valor del primer cuartil. Ya les voy a enseñar cómo calcular esto hoy o mañana. ¿Estamos? ¿Qué es este valor de aquí? ¿De acuerdo? Mediana. Esto ya les enseño a calcular hoy. ¿Sí? Mediana, o también conocido como segundo cuartil. ¿Estamos? Que es esta línea de aquí. 75%, que es este de aquí. Y por último, el valor máximo. ¿Estamos? Que vendría a ser este valor de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que nosotros estaríamos haciendo, aunque esto está para arriba, pero básicamente esta sería una distribución. Si le damos la vuelta, sería básicamente algo como esto, ¿sí? En donde nosotros tendríamos el valor mínimo, tendríamos el valor máximo, por lo tanto esta distancia de aquí estaría marcada por el rango, ¿no es cierto? Justo en la mitad tendríamos a la mediana, que es esta línea gruesa de acá. Luego tendríamos el primer cuartil, que sería el 25%, el tercer cuartil, que sería
el 75%. Si es que esto le cerramos, tenemos la cajita y señalaríamos los valores máximos así y valores mínimos así. ¿De acuerdo? Entonces con esto nosotros sabríamos cómo está la distribución. Ya cuando vayamos aprendiendo más los estadísticos de resumen, ya vamos a entender qué es la dispersión, ya vamos a entender qué son las medidas de tendencia central, etcétera. Ya con eso sabríamos cómo estaría la variación y todo eso. ¿Sí? Entonces con los diagramas de caja básicamente lo que estaríamos nosotros es explicando, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la distribución de los datos. Sí, y si es que yo, por ejemplo, tengo hombres y mujeres, yo podría hacer lo mismo, distribución hombres, distribución mujeres, aquí también podría ser la misma diagrama de caja y podría ver las diferencias que hay entre valores mínimos, valores máximos, dispersión, en dónde está la mediana y todo eso. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Doc. Vale. Seguimos entonces. Vamos a describir todo lo que tiene que ver con los estadísticos de resumen. ¿Qué tenemos que saber primero? Son 4. Los estadísticos de resumen me van a dar las medidas de tendencia central o los estadísticos de centro que me van a decir alrededor de qué valor se van a agrupar, ¿sí?, los datos de mi distribución. ¿De acuerdo? Las medidas de posición me van a decir en qué posición está un dato, ¿sí?, o un grupo de datos que es a los que yo quiero estudiar. ¿De acuerdo? Yo quiero el 20% de las personas, entonces quiero saber qué valores ocupan el 20% de los datos que están acá. Entonces, este espacio de aquí lo voy a calcular con las medidas de posición. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué valor es el que representa el 40% de mi distribución, voy a calcular la posición, voy a determinar cuál es el percentil, el decil 4 o el percentil 40 bueno, ya iremos viendo eso, ¿sí? Y pues voy a saber cuáles son los valores que componen el 40% de la distribución y por lo tanto voy a saber cuáles son los individuos que tienen estas características. ¿De acuerdo? Esto es súper importante dentro de las ciencias de la salud, porque acá ustedes pueden saber si todo se está formando bien, si es que tienen algún problema, etcétera, ¿no? Cuando ustedes acompañen a alguien o si hayan acompañado, por ejemplo, al ginecólogo, a su hermana, novia, esposa, mamá, lo que sea, ustedes han visto que les auscultan, les toman el tamaño de la cabecita al niño, le toman el tamaño del pie, de los bracitos, de las piernas, etcétera, y luego les dan un valor, les grafican un valor y les dicen, esta es la distribución, su hijo está aquí, el percentil de crecimiento es de tanto y por lo tanto su hijo está por encima de la media, lo cual está muy bien, su hijo se está desarrollando de forma adecuada. ¿De acuerdo? Para eso básicamente es lo que nosotros, para lo que nosotros utilizamos las medidas de posición, ¿sí? En todo lado nosotros tenemos ya una distribución de cuantiles en donde nosotros podemos saber si el crecimiento del niño, si es que se está desarrollando bien, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del cerebro, con el desarrollo de ciertos aparatos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos las medidas de dispersión, también muy importantes porque nos van a decir cómo los valores varían alrededor de una medida de tendencia central. Nosotros vamos a tener una medida de tendencia central aquí y a través del cálculo de las medidas de dispersión vamos a saber cómo estas varían. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un promedio de 2, por ejemplo, y tengo una variación de 1, los valores en donde yo me tengo que demostrar es que alrededor de 2, sí, el valor real que yo voy a tener con el que trabajar está entre 1 y 3, porque esa es la variación que yo voy a tener alrededor del promedio o de la medida de tendencia central que yo esté trabajando.
¿De acuerdo? Entonces aquí yo mido la variación y esto es lo más importante dentro de la estadística porque la variación, la razón de ser de la estadística es la variación y sobre esa variación nosotros es en donde vamos a analizar todos los datos para ver qué es lo que está pasando con el fenómeno que nosotros estemos tratando de investigar. ¿De acuerdo? Luego tenemos los estadísticos de forma o de kurtosis, ¿no? Aquí nos van a decir qué tipo de forma tiene, ¿sí? Si es que la distribución es normal, si la distribución es asimétrica, si la asimetría se va a dar como el caso del gráfico al lado derecho. También podemos tener algunos casos, por ejemplo, deformaciones al lado izquierdo. Todo ese tipo de cosas nosotros podemos ver con las formas y también eso es muy importante porque nos muestra mucho sobre la estructura de los datos con los que nosotros vayamos a trabajar. ¿De acuerdo? Seguimos entonces, empezamos. Medidas de tendencia central. Tenemos tres. Tenemos la media aritmética o el promedio, o de hecho es el promedio de los valores. ¿De acuerdo? Aquí me quiero quedar un ratito. Quiero que aprendamos un poquito de formulación porque para esto es importante para lo que va a venir ahora. Es que la media aritmética le llamamos, si vamos a trabajar con población le vamos a llamar X y si le vamos a trabajar en muestra le vamos a llamar mu. Pero en ambos casos la fórmula de cálculo es la siguiente. Estamos aquí. Vamos a hacer la fórmula de la media aritmética. Esto es una I por si acaso. I igual a 1, ¿sí? A n. ¿Qué significa esto? Que yo a todos los valores voy a coger desde el primer valor y me voy a ir hasta el último. Esto es un límite. ¿De acuerdo? ¿Límite de qué? De x sub i de cada dato, ¿sí? Sobre n. Eso es lo que significa. Básicamente esta fórmula significa que si yo tengo estos datos de aquí, voy a cumplir límite inferior 1, límite superior 5, ¿de acuerdo? N, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué tengo que dividir? Para n, en este caso es 5. Acá dice sumatoria, este es sigma, ¿no? Sigma signatoria. Entonces, 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10 más 5, 15. ¿Estamos? 15 para 5. Vamos a tener 3. ¿De acuerdo? He aplicado esta fórmula. Luego viene la moda. ¿Qué es la moda? Es el valor que presenta mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, si yo tengo estos datos 1, 2, 2, 4, 4, 3, 3 y 3. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta? Sí, básicamente el 3, que es el número que más se repite. Por eso se llama moda, porque es lo que más se repite. ¿De acuerdo? Luego tenemos la mediana. ¿Sí? ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que divide a la muestra ordenada en dos partes iguales. Esto ya lo debieron haber visto porque en los libros de álgebra, al final, el capítulo final de cualquiera de los libros de álgebra respetables que existen, tienen un capítulo de estadística donde les muestran las medidas de tendencia central y las medidas de variación. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? La mediana es el valor que divide a la muestra ordenada en dos partes iguales. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que ordenar. Vamos, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4. ¿Ya? Siguiente
siguiente cosa que tengo que hacer, tengo que contar cuántos números hay, porque la mediana se calcula dependiendo de si los valores con los que nosotros nos vamos a encontrar son pares o son impares. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Tengo 7 valores. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es el valor que divide a la muestra ordenada en dos partes iguales. Voy a coger el valor del centro, ¿sí? Veo que haya la misma cantidad de números a la izquierda y la misma cantidad de números a la derecha. Perfecto. No hay ningún problema, estamos bien. La mediana en este caso es 3. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si el número es impar? Por ejemplo, aquí yo le voy a agregar un 5. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí yo ya voy a tener un número par. ¿Qué es lo que me toca? Sí, cumplir con lo que dices. Es el valor que divide la muestra ordenada en dos partes iguales. Entonces, ¿qué me toca? Coger los dos del centro, en este caso este 3 y este 3, sumarles y sacar un promedio. 3 más 3, 6 para 2 a 3. ¿Sí? La mediana sigue siendo 3. ¿Cómo verifico esto? Viendo que haya la misma cantidad al lado izquierdo, aquí hay 3, y al lado derecho. ¿De acuerdo? Una cosa importante. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo tengo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Está fallando el ratón. Perdonen ustedes. Ya, a ver. Y 7 pongamos. Aquí. Ya. Vale. ¿Qué es lo que me queda a mí? Ahí. Listo. Voy a sumar estos dos del centro. ¿No es cierto? 4, 5, 9 para 2 a 4.5. Acá hay una cosa muy importante, chicos. Cuando nosotros sacamos con medianas, nosotros tenemos que quedarnos con el valor con decimal siempre. ¿Por qué? Porque el valor medio de estos datos no está ni en el 4 ni en el 5, sino está en la mitad de los dos. Está aquí. ¿Estamos? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, a este como es decimal y no cumple el 75%, por lo tanto es 4. Me quedo con este de aquí, ya desbalanceo la mediana, ya no es mediana, porque aquí serían 3 al lado izquierdo y 4 al lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces aquí siempre ustedes tienen que estar claros que en una distribución que yo haga, la mediana va a ser exactamente la mitad de la distribución. Es decir, para aquí va a haber, para este lado va a haber exactamente la misma cantidad de datos que para este otro lado de acá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, no. Listo. Vale, sigo entonces. ¿Cuándo yo puedo utilizar la media? ¿Cuándo puedo utilizar la mediana? ¿Cuándo puedo utilizar la moda? ¿De acuerdo? A ver, aquí, como siempre, lo más importante, saber reconocer qué tipos de datos tengo. Si tengo datos cualitativos, y acá tengo datos cuantitativos, ¿sí? Acá voy a dividir así para que sea más claro. Tengo la moda, ¿sí? La moda yo puedo utilizar como estadístico
como medida de tendencia central para cualquier tipo de dato, sea cuantitativo o sea cualitativo. Yo la moda puedo utilizar para variables nominales, para variables ordinales, ¿sí? Puedo utilizar para variables discretas y para variables continuas. ¿De acuerdo? Muy no. Para variables continuas es poco difícil porque como son números decimales es muy poco probable que ustedes con números con 4 o 5 decimales, que es con lo que se trabaja, puedan encontrar algo que se repita. ¿De acuerdo? Es bastante difícil, pero igual se lo puede hacer. ¿De acuerdo? La mediana, la mediana se utiliza para ordinales, para datos cualitativos, solo ordinales, y para discretos y para continuos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, yo estoy haciendo una medición de qué tanto me gusta cierto producto y digo, un valor del 1 al 5. Por ejemplo, yo puedo ver que hay muchos datos que se repiten en el test y le dan como una suerte de término medio a mi producto, que, o sea, que es más o menos, digamos. ¿Sí? Y yo veo que la mayoría de la cantidad de las respuestas están en el test, yo puedo de alguna forma ver la moda, ¿de acuerdo? Yo puedo ordenar esos datos y después puedo ver si es que la mediana también pues, se podría trabajar, ¿de acuerdo? En la media ya no puedo utilizar variables cualitativas nunca, ¿sí? La media aritmética solo está destinada para para medidas cuantitativas. Y eso es muy importante que ustedes tengan claro, porque cuando nosotros vamos a trabajar con cierto tipo de distribuciones, ¿sí? Es bueno saber si es que yo los análisis voy a hacer alrededor de la media o alrededor de la mediana, ¿sí? Y con eso nosotros podemos básicamente escoger cuál es el grado de análisis que podamos tener, ¿sí? Dentro al momento de hacer estadística inferencial. Eso es importante que tenga claro. Entonces, moda, ¿cuándo puedo utilizar? La moda yo lo puedo utilizar cuando quiero saber cuál es el número que más se repite, cuál es el nivel de la variable que más se repite. Por ejemplo, si yo digo hombres y mujeres y hay más mujeres que hombres, por lo tanto la moda siempre va a caer en el número mayor, o sea, en las mujeres. ¿De acuerdo? La mediana es cuando nosotros vamos a trabajar con variables ordinales, ¿sí? En donde nosotros vamos a ver un valor que divida esa distribución en el 50%. Entonces eso lo podemos hacer en ordinales, lo podemos hacer en cuantitativas, tanto en discretas como en continuas. Y la media, pues que básicamente lo que a mí me va a dar es un valor, ¿sí? Un valor alrededor del cual se agrupan el resto de números. De números. Acordaránse, eso es muy importante, porque cuando yo hablo de números, estoy hablando de variables cuantitativas, ¿no? Saco las variables cualitativas. ¿Por qué le digo esto? Porque he visto yo muchas veces que cuando van a hacer trabajos o van a presentar resultados, en algunos, en la gran mayoría de casos, ustedes tienen que codificar para que un análisis estadístico te corra. No puedes poner hombre, no puedes poner H, sino tienes que codificar y le tienes que decir hombre va a ser 1 y mujer va a ser 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y cuando ustedes corran los estadísticos de resumen, que lo tienen que hacer siempre para cualquier cosa, sí, a ustedes les va a salir un valor en la media cuando las variables son cualitativas. Tendrán mucho cuidado en eso, porque si ustedes sacan promedio a una variable cualitativa y me presentan en algún informe, en algún trabajo, ya de por sí van a tener una mala nota. Así que mucho ojo con lo que hagan. Listo. Ahora, última cosa, ¿cómo yo puedo saber cuándo escoger una mediana y una media, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuándo yo cojo? A ver, directamente cuando vamos a trabajar en variables ordinales, ya no lo tengo que pensar. Directamente la mediana y no hay ningún problema. Yo tengo acá unos valores, por ejemplo, para saber el producto que a mí me gusta, ¿ya?
Entonces yo digo, a ver, perfecto, del 1 al 5 siendo uno feo y siendo 5 delicioso, ¿sí? Yo puedo sacar acá una mediana, por ejemplo, aquí ya tengo todos mis valores, a estos valores les voy a ordenar y de ese orden yo voy a sacar una mediana, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de los cuantitativos, si yo, por ejemplo, tengo estatura, por ejemplo, digamos que el valor mínimo con el que yo voy a trabajar, digamos, es 1,50, 1,58. Ah, y el valor máximo con el que yo voy a trabajar acá es 1,78, pongamos. O si quieren 1,88, el valor que ustedes quieran. Ustedes ven acá que al final de cuentas hay 20 centímetros, ¿sí? 20 centímetros de diferencia, ¿sí? Los valores de los rangos son muy cortos. Si yo saco diferencia, esto me va a quedar 0,2. Estamos, no llega ni siquiera a 1. ¿Sí? Ese valor, ¿qué me dice? Que los valores no están muy alterados y por lo tanto yo puedo sacar una media aritmética de esa distribución sin ningún problema. Entonces, cuando los rangos son cortos, no hay mucha diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo, directamente, sean discretas o continuas, nosotros vamos a trabajar con la media. Estamos. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estoy pagando sueldos, pago $200, $200 a mi, no sé, a mi chofer, pago $500, ¿sí? A mi, al guardia de la oficina, pago 1.500, ¿sí? Pago $1.500 a mi secretario o secretaria. A mi gerente de ventas le pago 5,000. ¿Estamos? Y yo, como soy el gran gerente, pues me voy a pagar un sueldo de 10 lucas mensuales. ¿Estamos? Vean la diferencia. Si yo resto 10,000 de 200, me va a quedar 9,800. ¿Sí? Entonces acá yo tengo realmente un rango enorme entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces yo, por ejemplo, puedo ser sapo, ¿no? Y me puedo ir al DSRI y decirle, quiero que me bajen el impuesto, porque yo en promedio soy una de las personas que más pagan, ¿sí? En sueldo en la industria ecuatoriana. Y puede ser verdad, porque si es que yo sumo 2 y 5, 7, ya, aquí tengo 700 más 1.500 son 2.200, son 7.200, son 17.200, ¿no es cierto? 17.200, espérenme, 17.200 para 5, 17 estoy haciendo en la cabeza, para 5, sale 3.440 de promedio. Estamos, 3.440. Entonces yo haciendo esta suma puedo decir, yo en promedio, mire cuánto pago. Son 3.440 dólares de sueldo. Entonces vamos a decir, wow, chuta, si esto ha sido. Le ponemos esa reducción en los impuestos, pero esto no es así. El verdadero valor acá es una mediana, porque los valores mínimos y valores máximos son demasiado, hay una separación demasiado grande, hay un intervalo enorme, ¿de acuerdo? Solo el intervalo que es 9.800, sí, solo te diferencia todo esto, el 200, el 500, el 1.500 y el 5,000 del 10,000, es decir, todos estos valores de acá están en un intervalo y el 10,000 por sí solo está en otro intervalo. ¿Qué se hace aquí? Mediana. Aquí me vengo y digo, no, pues la verdad no es 3.400, es 1.500. Todavía está muy lejos de los 200 de aquí y más lejos de los 10,000, pero en todo caso es un valor mucho más cercano. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de datos debajo, ¿sí? Y la misma cantidad arriba de los datos. Y cuando tenemos entonces estas diferencias tan grandes entre el valor mínimo y el valor máximo de nuestras distribuciones, es el momento en el que nosotros vamos a trabajar con la mediana.
¿Está claro, muchachos? Sí, doc. ¿Listo? Nos vemos mañana para lo que sigue, ¿ya? Serán puntuales, por favor. Que tengan un lindo día. Tienen 2 minutos para preguntas, no mentira, tienen para preguntas. Si hay alguna pregunta, digan nomás, aquí les contesto. ¿No? Nada. Listo, guaguas, que tengan una buena tarde, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, doc.